ciencia y tecnología. El día de hoy se expone en el marco del programa de conferencias el tema prácticas agrícolas para promover la agricultura regenerativa en la milpa en maíces nativos de la Mixteca. Para esto presento a los que nos acompañan y personalidades que el día de hoy nos honran con su presencia, y para ello pido un fuerte aplauso para la ingeniera Rosalba de Jesús Hernández, personal operativo de Sembrando Vida. Así también, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Elí Vázquez Cortés, personal operativo de Sembrando Vida, para quien pido un fuerte aplauso. Está con nosotros también el ingeniero Wilfrido Velasco, personal operativo de Sembrando Vida. Bien, el día de hoy tenemos programada una conferencia, la cual tiene el objetivo de compartir resultados de investigación en maíces nativos y milpa con enfoque en la agricultura sostenible. Para esto presento al ponente Leodegario Osorio Alcalá, quien es maestro investigador titular del INIFAP y cuenta con áreas de investigación como son agricultura de conservación, mejoramiento de trigo, mejoramiento de maíces nativos y asesor de más de 15 tesis de licenciatura, para quien pido nuevamente un fuerte aplauso. Indicando también el orden de esta presentación para que posterior a la exposición se abra una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, maestro. Buenos días a todos. Soy el Leodegario Osorio Alcalá. Soy investigador del INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, dependiente de la Secretaría de Agricultura. Nos ubicamos en el campus experimental ubicado en Santo Domingo y Aguitlán, acá en la región de la Mixteca. Y quiero agradecer la invitación que nos hicieron los ingenieros de Sembrando Vida para compartir algunos trabajos de investigación relacionados con la milpa y con los países nativos, y todo ello en marco del Día Mundial del Suelo. Creo que debemos reconocer el gran valor o la gran importancia que tiene conservar nuestros suelos para que nos produzcan alimentos más sanos y nutritivos ante diversas crisis climáticas que estamos viviendo. La presentación, pues, le pusimos este título: Prácticas agrícolas para promover la agricultura regenerativa en la milpa, que es un sistema de policultivo muy usado por los pequeños productores de diversas regiones del país, sobre todo de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, entre otros estados. Pero también hablaremos un poquito de los países nativos, de su importancia en el país y aquí en el estado. Aquí muestro solamente estas imágenes que reflejan la importancia que tiene la ganadería de traspatio y cómo está vinculado directamente con la parte de agrícola. Ustedes, sembradores, saben perfectamente que los borregos, las gallinas, además de producir carne y huevo, producen estiércol, que bajo cierto manejo, ese estiércol lo regresan al suelo a través de los diversos bioinsumos que ustedes elaboran. Y ese es el objetivo central de la plática, de cómo hacer que estos sistemas con pequeños productores sea mejor. Entonces, el gobierno actual está promoviendo mucho la producción de alimentos sanos e inocuos, pero cuidando los recursos
el suelo, sobre todo. ¿Sí? Esta es una información que refleja el alto grado de deterioro que existen en los suelos, tanto en la Mixteca como en muchas otras partes del país. Y como saben, la región Mixteca es la zona en donde mayor grado de erosión se tiene a nivel nacional. Esto refleja, por ejemplo, son fotografías de la parte de Nochistlán, en donde ya no hay suelo prácticamente, y aún en esas condiciones pues andan pastoreando los borregos, ¿sí? Entonces tenemos que promover una serie de prácticas que nos ayuden a mejorar ese suelo, a que no se nos pierda con las lluvias, y bajo esas condiciones pues se tienen que producir granos. Pero este es un problema muy fuerte que se tiene en toda la región mixteca. En Oaxaca el 95% de la superficie se cultiva bajo condiciones de temporal, es decir, están sujetas a que sembremos y a que cosechemos con el agua de la lluvia. Una mínima parte es bajo condiciones de riego. Entonces todo lo que se produce está bajo condiciones de temporal, ¿sí? Pero ustedes han visto también de que últimamente, en los últimos años, los problemas de sequía son más frecuentes. Llueve menos o también llueve más tarde. Hay información que tenemos en donde se refleja que ahorita estamos sembrando hasta el mes de junio, cuando anteriormente sembrábamos en mayo, en la última quincena de mayo. Ahora ya no, ahora los periodos de lluvia se están retrasando y estamos sembrando a principios de junio. Entonces es un problema por la alteración del cambio del clima. Entonces tenemos sequías, tenemos suelos degradados, tenemos más incidencia de plagas, la gallina ciega, el gusano de alambre, el gusano cogullero. Estas plagas son más agresivas también por el aumento de la temperatura. Cada año vemos de que hace más calor o más frío, entonces tenemos temperaturas más extremas. Entonces el reto es producir más alimentos, pero de una manera sustentable y saludable. Ese es el reto, cómo hacer para producir con menos agua. Bueno, el reto es producir más alimentos con menos agua, pero en la misma superficie, que es la otra cuestión. Ya no tenemos más superficie, hay mucho crecimiento de las zonas urbanas, y ustedes que están aquí en las zonas rurales pues tienen el privilegio todavía de a lo mejor consumir agua más sana, más limpia, porque es otro gran problema, la contaminación del agua, ¿sí? Entonces son muchos los problemas por los que estamos enfrentando. Por eso el trabajo que ustedes hacen con los productores debe ser muy reconocido y muy valorado, ¿sí? Esta es una gráfica de lluvia, cómo se ha comportado. Bueno, esta es una gráfica de lluvia, cómo se ha comportado del 2015 al 2023. Esta es la lluvia acumulada por año, allá en la región de Yahuatlán, donde estamos ubicados. Vean cómo fluctuó entre 605 milímetros, 1136, que fue el año más lluvioso en el 2017, pero en el 2021, 2022, 2023, la cantidad de lluvia ha disminuido. El año pasado fueron 523 milímetros y este año anda sobre los 536. Pero el detalle no es tanto la cantidad, sino cómo se distribuye. En esta parte donde señalo, generalmente en el mes de agosto es cuando se presenta la canícula, con la sequía intraestival. Entonces, además de la escasa precipitación, tenemos una errática distribución. Generalmente en la mayoría de los años hay sequía con la canícula a fines de julio y agosto. Pero este año, en 2023, la sequía se nos presentó en septiembre. Esta es la línea de este año 2023, relativamente poco. Agosto no un poco, pero ya septiembre bajó. Con los años anteriores, septiembre ha sido el mes más lluvioso. Estamos esperando que llueva en septiembre para que conserve humedad el suelo, para que se
para que los terneros se restablezcan. Entonces ahorita este año, miren, dejó de llover en septiembre y prácticamente en octubre ya no llovió. Entonces esta es la problemática ambiental que tenemos. Los dos. Sí, bueno, ¿los dos? Bueno, esta es la problemática ambiental que tenemos, ¿no? Una menor precipitación durante los años y una errática distribución. Entonces, esto es lo que yo les comentaba. En años anteriores aprobamos en la última quincena de mayo, y en los últimos años, por ejemplo en 2023, 2022, 2021, estamos sembrando hasta julio, porque es hasta cuando se presentan las lluvias. Entonces esto refleja que el periodo de lluvias se nos va retrasando, ¿sí? Además de que es menos la cantidad de lluvia, ¿sí? Pero hay otra situación además de la lluvia. Aquí en azul mostramos las temperaturas, ¿sí? Las temperaturas durante el 2022, y en amarillo es las temperaturas de enero a junio durante el 2023. Aquí lo interesante de ver esto es de que, por ejemplo, la temperatura máxima en el 2022, que ocurrió en mayo, fue de 27 grados, ¿sí? Y este año 2023 la temperatura más alta ocurrió en junio y fue de 32 grados. O sea que está aumentando la temperatura de manera muy importante. El año pasado, digo, la temperatura máxima era 27 grados, y ahorita en este año 2023, en el mes de junio, la más alta fue de 32 grados. Entonces esa es consecuencia del cambio del clima. Menos lluvia, temperaturas más altas. ¿Qué nos trae en consecuencia? Pues de que tenemos esto, sequía en maíz, sequía en frijol. Pero vean que la sequía desde etapas tempranas. Aquí vemos un maíz casi muriéndose. Aquí tenemos el frijolito también sufriendo por sequía. Estas son autoridades del año pasado, de siembras que tuvimos bajo condiciones de temporal, ¿sí? Pero a pesar de esto, esta foto, lo que trato de mostrar aquí es de que este frijol no germinó bien porque le hizo falta humedad. Esta es una parcela comercial que tenemos ahí en Yonglén. Esta es la misma parcela, pero si observan aquí está el frijolito. O sea, cuando llovió, pues lo poco que nació, desarrolló, y donde no germinó, como esta parte, aquí le sembramos chícharo en relevo. El frijol lo sembramos en julio y al mes sembramos el chícharo porque había espacios sin nada de siembra. Entonces el chícharo o la alberja es un cultivo más tolerante a la sequía y al frío. Incluso este chícharo nos produjo más producción con el chícharo que con el frijol. Entonces aquí se ve de que tenemos que trabajar con diversos cultivos que requieran menos cantidad de agua. Entonces este es frijol y aquí tenemos el chícharo, que es un cultivo de relevo. ¿Qué ventaja tiene el chícharo? Que lo que podemos consumir en verde nos puede dejar, y sería la alberja. Bueno, algunas estrategias para mejorar el suelo. Ahorita está muy de moda lo que es el término de la vida del suelo. Realmente el suelo debe tener vida, debe haber microorganismos, debe haber lombrices, debe haber seres vivos que estén descomponiendo la materia orgánica, pero que además permitan la infiltración del agua, y con esa infiltración, los cultivos que se establezcan en ese suelo que tenga vida, vamos a tener mejores resultados. Entonces aquí mencionamos de que esta parte de dejar parte del rastrojo, parte del pepote de trigo, parte de las arbences o las malezas que no se consuman por los animales, debieran de quedarse en el suelo para reducir la erosión, porque ustedes han visto que cuando llueve el suelo se pierde, sobre todo en suelos de ladera. Si el suelo está descubierto, cae un aguacero fuerte, solamente por eso vemos los arroyos y los ríos colorados, porque es pura tierra la que lleva y se lleva el mejor suelo. Pero si estos suelos los mantenemos con cobertura, vamos a reducir de manera muy importante la pérdida de suelo por la lluvia. Pero estos residuos también van a mantener la humedad por más tiempo, ¿sí? Cuando estos residuos se descompongan, van a formar materia orgánica, y la materia orgánica es lo que le da vida a un suelo. La materia orgánica es lo que va a proporcionar ciertos nutrientes para reducir en cierta forma el uso de los fertilizantes químicos. Pero esa materia orgánica se va a formar
puede formarse a partir de los residuos de cosecha o de los abonos de los animales que se le ponga al terreno, el abono del ganado. Todo eso forma materia orgánica. También podemos reducir la incidencia de malezas cuando tenemos suelo con mucha cobertura. Protegemos al suelo de los rayos solares. Veíamos de que la temperatura se incrementa mucho, pues un suelo que esté totalmente descubierto, ese suelo se va a calentar y las pocas lombrices o pocos microorganismos que estén ahí se van a morir por el calor que reciben del sol. Todos estos residuos ayudan a mantener una temperatura un poco más fresca. Y aquí hablamos de lo que es la materia orgánica. Es una reserva de nutrientes. Generalmente los suelos aquí en la Mixteca tienen muy poco contenido de materia orgánica. La mayoría de los suelos andan en menos del 2%. Y aumentar 1% de materia orgánica requiere de mucho trabajo, de muchos años de estar dejando residuos, de estar abonando con el abono de los animales, de estar rotando cultivos. Requerimos hacer muchas prácticas para aumentar un 1%. Entonces la materia orgánica es una reserva de nutrientes, proporciona mejor estructura del suelo, lo que favorece un mejor desarrollo de raíces, favorece una mayor conservación de la humedad, ¿sí? Aumenta los niveles de nitrógeno, de fósforo, de azufre. Y cuando tenemos un suelo rico en materia orgánica, podemos decir que se reduce la necesidad de aplicar fertilizantes químicos. Esta es una fotografía que ilustra una lombricomposta. Ustedes están haciendo estas prácticas, son muy benéficas. Y aquí están las lombrices. Entonces esto es lo mejor que le podemos proporcionar a un suelo, o es la mejor manera de cómo podemos fertilizar el maíz o a la milpa, usando estos abonos orgánicos y sobre todo que estén, sobre todo a base de lombrices, porque contienen muchos nutrientes. ¿Sí? También recomendamos mover menos el suelo. Generalmente con el barbecho que hacemos, con el arado de discos, lo que se hace es que se voltea el suelo, ¿no? Sale uno estarrozote, se voltea. El detalle de eso está en que los pocos microorganismos que hay los exponemos a la temperatura, al frío o al calor, y se mueren. Y también con esas prácticas alteramos una propiedad de los suelos que le llamamos la estructura. Entonces, estamos recomendando solamente roturar los suelos. Este es un arado, es un tractor con un arado de subsuelo, ¿sí? El subsuelo es un implemento que lleva 3 ganchos, solamente va aflojando, va roturando, va rompiendo la capa dura. ¿Para qué? Para que el agua que caiga se filtre. Aquí estamos mostrando a cuánto profundiza el subsuelo, que está casi a 45 centímetros. Cuando se hace un buen barbecho, generalmente lo hace 25, 30, 35 centímetros de profundidad. Pero este implemento profundiza más. ¿Y qué ventaja tiene esto? Pues de que permite que el suelo se oxigene, se aríe, que el agua de la lluvia se filtre, que se conserve acá, pero se va a conservar si tenemos rastrojos. Porque si no tenemos rastrojos, la poca humedad que hay se va a perder, se va a evaporar. Este señor aquí está sembrando maíz después de trigo, pero aquí no se movió el suelo, pero hay residuos de trigo. Y aquí está mostrando cómo el suelo tiene buena humedad, porque el rastrojo de trigo está conservando esa humedad. Aquí se está sembrando maíz, también sobre rastrojos de maíz. Entonces aquí mencionamos algunos de los beneficios que tenemos cuando roturamos el suelo. Mayor infiltración, mayor aireación del suelo, mejor desarrollo de las raíces, porque las raíces de las plantas a veces limitan su desarrollo porque encuentran capas duras o como una especie de tepetate. Pues esa es la función de este subsuelo, de romper esas capas duras, y con esa práctica podemos mejorar mucho el rendimiento de maíz aún en años de sequía. Así. Una práctica muy importante es la rotación de cultivos. Ustedes han observado de que cuando siembran frijol y el otro año siembran maíz, el maíz se pone mejor. ¿Por qué? Porque el frijol es una leguminosa que tiene la capacidad de fijar el nitrógeno que hay en el aire y lo deja en el suelo para el cultivo que esté en ese momento o para el siguiente cultivo. Entonces rotar con leguminosas es una muy buena estrategia y eso ayuda a reducir el uso de fertilizantes químicos. En este caso ustedes ven que aquí tenemos frijol después de maíz, frijol después de maíz, aquí tenemos maíz después de trigo. También es una rotación, pero no es lo más conveniente porque
El trigo no es una leguminosa, el trigo no tiene esa capacidad de fijar nitrógeno. Lo que sí tienen son las leguminosas como el chícharo, el frijol, el haba, la alfalfa. Entonces estas son las rotaciones. También hay rotaciones que pueden hacerse en tiempo o en espacio. Aquí tenemos frijol, aquí tenemos maíz. Al siguiente año, aquí donde está el frijol, le metemos el maíz, y donde está el maíz, va el frijol. Entonces esas son pequeñas prácticas que se pueden implementar y que vamos a tener grandes beneficios. De esa manera vamos a conservar nuestro suelo. ¿Sí? Es como si estuviéramos fertilizando de manera natural, solamente sembrando el frijol. Bueno, es algo de lo mismo. Miren, estas son fotografías de este año. Aquí estamos trabajando el maíz, donde roturamos el suelo, pero hemos venido dejando rastrojos. O sea, el rastrojo se lo dejamos al suelo porque si le extraemos al suelo todo el rastrojo, pues tenemos que usar más fertilizante químico o tiene que aplicar más cantidad de estiércol para que ese suelo siga produciendo. Sin embargo, hemos visto que dejando una parte de los rastrojos podemos mejorar el suelo. Y aquí vemos, este maíz fue sembrado el mismo día, es un maíz nativo Jaltepec. Aquí es donde estamos dejando los residuos de rastrojo durante más de 10 años. Y aquí es donde se están sacando los residuos durante más de 10 años. Es el mismo maíz, el mismo manejo, y vean como aquí este maíz ya tiene mejor desarrollo que este. Tiene la misma cantidad, porque aquí sí se está poniendo un poquito de fertilizante químico, pero los dos maíces tienen la misma cantidad. Esta diferencia de desarrollo se debe a lo que está aportando los residuos como nutrientes. Y aquí se observa el mismo maíz, como un mes después. Aquí vean cómo este maíz ya está mucho más desarrollado, más alto, y este maíz aquí al lado está más chico, está más raquítico. Y aquí tenemos girasoles, porque también es importante sembrar algunas especies como los girasoles, porque atraen insectos benéficos. Y este es el mismo maíz, ¿sí? Pero ya en el estado de elote. Vean cómo aquí tiene buen desarrollo del elote a pesar de la sequía, pero es donde roturamos y donde dejamos residuos. ¿Sí? Bueno, esta es una gráfica de resultados del 2022. Aquí en esta barra, aquí menciono el rendimiento que tuvimos cuando sembramos maíz en un suelo roturado, pero con residuos de casi 10 años. Aquí andaba como 4.6 toneladas por hectárea. Y el mismo maíz, donde sacamos los residuos y donde barbechamos, su rendimiento es como de 3.9. Entonces hay como 700 kilos más de rendimiento donde dejamos residuos y donde roturamos. Sí, con el mismo maíz nativo. Este es el rendimiento de trigo. ¿Sí? El rendimiento del 2022 el trigo anduvo sobre 3 toneladas. Y este es un rendimiento del triticale. El triticale es una especie, es un pariente del trigo, pero es un cruzamiento entre trigo con centeno. Entonces el triticale tiene muchas propiedades. Una de ellas es de que se puede utilizar para forraje o para hacer tortillas, pero tiene mayor contenido de proteína. Pero aquí solamente comparo el rendimiento del trigo con el triticale, que fueron sembrados el mismo día, tuvieron el mismo manejo, y el trigo rindió casi 3 toneladas y el triticale nos dio como 2 toneladas y media. Esa diferencia la atribuimos a que el trigo fue sembrado después del frijol y el triticale fue sembrado después del trigo. Entonces aquí también se ve el efecto de una leguminosa en el trigo. Entonces siempre una leguminosa va a tener buenos resultados, ya sea que se siembre después el maíz o se siembre trigo. Pero aquí se ve el efecto de la leguminosa en un mayor rendimiento del trigo. Y estos son unos datos muy importantes, sobre todo para los técnicos, de cómo se puede incrementar el contenido de materia orgánica cuando dejamos residuos. Después de 6 años de estar dejando residuos en el suelo, tuvimos un incremento. Ese suelo tiene un valor de 2.3% de materia orgánica. Y donde estamos extrayendo los residuos, el contenido de materia es mucho más bajo, 1.4. O sea que sí estamos mejorando el suelo con el hecho de dejar residuos. Pero también se está incrementando el contenido de nitratos. Hay mayor cantidad de nitratos donde se dejan los residuos que donde no hay. Hay mayor contenido de fósforo, 22 partes por millón contra 16 partes por millón.
hay mayor contenido de fósforo donde dejamos los residuos que donde los sacamos. Igual el potasio, mayor cantidad de potasio donde se dejan los residuos respecto a donde se están sacando los residuos. Entonces, estas son prácticas muy sencillas y que a través del tiempo sí podemos ir mejorando nuestros suelos, porque si no lo hacemos así, los suelos los estamos acabando, los estamos agotando. Entonces, digo, son prácticas sencillas, pero con datos que pues aquí los tenemos, porque estos son resultados de análisis de suelo que se mandaron a hacer. Bueno, vamos a platicar un poquito de los maíces nativos. Todos ustedes tienen y conservan maíces de muy buena calidad. Hace poco estuvimos aquí en San Juan Yumí, también hemos estado en otros lugares y vemos que tienen maíces rojos, azules, amarillos, blancos, pintos. Entonces, estos maíces nativos son ahorita de gran importancia para mantener a la humanidad, ¿sí? Y apenas recientemente, el día sábado, hubo una feria muy grande allá en Unión Zapata por Tlacolula, donde asistieron muchos productores de todo el estado y de otros estados del país, donde mostraron toda la diversidad genética que tienen los maíces. Bueno, les comento que el maíz es originario de México y aquí en Oaxaca se encuentran vestigios de que posiblemente el centro de origen sea aquí en Oaxaca. Hay vestigios de más de 7,000 años, pero para los que no saben, el maíz que conocemos actualmente no era así. El maíz era una plantita así como esta. Este es el pariente silvestre. Hay una plantita que se llama teocintle, y el teocintle producía unos pequeños granitos, pero a través de la domesticación y de la siembra de los productores y del proceso de mejoramiento que han hecho de miles de años para acá, han formado el maíz moderno que conocen ustedes y que tienen ustedes. Pero el origen del maíz es una planta silvestre que se llama teocintle, ¿sí? Y aquí en Oaxaca existen todavía poblaciones naturales de teocintle. Entonces eso es indicativo de que uno de los principales centros de origen del maíz es acá en Oaxaca, ¿sí? Y por eso es que aquí en el estado existen identificadas alrededor de 35 razas de las 60 razas que existen en todo el país. Entonces aquí en Oaxaca está la mayor diversidad de maíces. Por eso es que hay maíces de muchos colores y tamaños, y hay maíces que se siembran desde el nivel del mar hasta más de 3,000 metros. Cada maíz tiene su nicho ecológico específico. Entonces, esa gran variabilidad es lo que permite que haya esa diversidad de maíces y que produzcan aún bajo condiciones limitantes de humedad. Así es. Entonces decimos que los maíces nativos son parte de la identidad. O sea, son tan importantes los maíces nativos que se utilizan hasta para cuestiones religiosas. Estos son maíces nativos acá de Chicahuasca. Ahí tienen maíces tardíos, muy rendidores, crecen mucho y se acaman. Pero entonces ahí tienen que mejorarse algunas prácticas que permitan que estos maíces produzcan. Y ahí también está otro programa federal, el programa de producción para el bienestar, también está sembrando vida. Entonces, ahorita el reto es cómo hacer que estos maíces nativos sigan produciendo alimentos sanos para todos los productores que los cultivan. Entonces debemos conservar estos maíces nativos porque muchos de ellos son los progenitores de muchas variedades mejoradas, incluso de muchos híbridos. Entonces los maíces nativos están adaptados a diversos ambientes, tanto de temporal como de condiciones más benéficas en trópicos. En la zona del trópico también hay maíces nativos muy rendidores, ¿sí? Toleran la sequía, las plagas, enfermedades. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo esos maíces nativos tienen mayores propiedades nutracéuticas, son más nutritivos que muchos maíces mejorados, que los híbridos. Esta es parte de la diversidad genética que existe en esta comunidad, en Silacayopa, una comunidad que se encuentra al noroeste de acá de Tlajeco, y ahí tenemos unos trabajos porque se están conservando las 4 principales razas de maíz que existen en esa zona: tabloncillo, perla, pepitilla. Entonces estos maíces se están conservando, pero hay maíces rojos, amarillos, blancos. Si observan que este es un maíz pepitilla, vean que su lote es delgado y su grano es largo.
y estos maíces son un poquito más solotones, pero son de tamaño grande. Entonces, esta es una gran diversidad de maíces que existen en la zona. Hay maíces azules, hasta negros, ¿eh? Entonces, esos son los maíces que se tienen que seguir cultivando y conservando. ¿Así? En teoría, por muchos documentos que existen, pues se dice que existen variedades nativas que tienen capacidad de fijar nitrógeno, que hay ciertas bacterias en algunos maíces muy específicos ahí de la zona de Totontepec, ¿sí?, en la Sierra Mije. Hay estudios que demuestran que esos maíces pueden tener la propiedad de fijar nitrógeno porque en sus raíces se desarrolla un tipo específico de bacterias que tienen esa capacidad que tienen las leguminosas de fijar cierta cantidad de nitrógeno. Entonces eso están trabajando muchos investigadores, sobre todo acá de México, para aislar a esa bacteria y reproducirla. Y así como hablaba yo de la ventaja de sembrar leguminosas, pues también estos maíces nativos que tienen esa propiedad o esa característica están en esa fase de estudios, porque están descubriendo que pueden, que ellos mismos produzcan su propio nitrógeno, que lo fijen de lo que hay en el aire. Y eso puede ser consecuencia de por qué es que se mantienen esos maíces y cómo tienen un alto rendimiento en esas condiciones de esa zona de Totontepec. Bueno, miren, el INIFAP, a través de un programa federal de Producción para el Bienestar, se mandaron a analizar 2.500 muestras de maíces de muchas regiones del país, y se encontró que todos esos maíces a los cuales se les dio el tratamiento agroecológico, es decir, se usaron las lombricompostas, se usaron los lixiviados, se aplicaron violes, se trató la semilla con microorganismos, esos maíces, ¿sí?, comparado con los maíces donde se fertilizó de manera química de la manera tradicional, en general los maíces con tratamiento agroecológico, ¿sí?, tuvieron mayor cantidad de flavonoides, que son algunos compuestos que ayudan a mejorar la salud de los humanos. Entonces tiene mayor cantidad de flavonoides el maíz con tratamiento agroecológico que el maíz con el sistema convencional. También tuvieron mayor cantidad de antioxidantes, 559 miligramos por gramo de maíz contra 513 miligramos por gramo de maíz en los maíces fertilizados de la manera convencional. También contienen mayor contenido de antocianinas, ¿sí?, alrededor de 27 miligramos por gramo contra 24 miligramos por gramo en donde se utilizó el sistema de fertilización convencional. También tienen mayor contenido de proteínas. O sea, en general, los maíces que fueron manejados de manera agroecológica con fertilizantes orgánicos, con la aplicación de los violes al foliar, vía foliar, ayudamos a que esos maíces sean más nutritivos para nosotros, ¿sí? Entonces son trabajos que ya se tienen esta información, ya se tienen estos datos, pero también hay una gran diferencia entre los diversos colores. Por ejemplo, los maíces rojos, los maíces rojos sobresalen porque tienen mayor cantidad de azúcares que los blancos o que los amarillos. Los maíces amarillos sobresalen en el contenido de proteína. Los maíces azules sobresalen en el contenido de fenoles, así como también sobresalen en el contenido de fenoles, en el contenido de antioxidantes. El mayor contenido de antocianinas lo tienen los maíces azules y los maíces rojos, superior a los blancos o a los amarillos. Entonces, por eso es que consumir tortillas de maíz azul o maíz rojo quiere decir que los estamos nutriendo más, solamente por conservarlos de ese color. Va a ser mejor que conservar los maíces blancos y mucho mejor que las tortillas que vienen de la tortillería de maíces híbridos que vienen de otros estados de la República. Entonces, ese es el mensaje de esto, de que tenemos que seguir cultivando nuestros maíces, los de colores, y de preferencia darle el manejo agroecológico o usar los abonos orgánicos para que tengamos maíces más saludables. La milpa, bueno, vamos a platicar un poquito de la milpa. Pues la milpa es un sistema, una asociación de maíz, frijol, calabaza, quelites, chiles, habas. Es un policultivo, ¿sí? Aquí vemos, esta es una milpa que sembramos este año ahí en el INEFAP. Tenemos
solamente de maíz, frijol, calabazas y habas. Aquí estamos haciendo una fertilización orgánica, aquí estamos poniendo abono de los borregos. ¿Qué problemática vemos en la milpa? Se invierte mucho porque la siembra es manual, el control de malezas también es manual porque van las especies de hoja ancha como el frijol o el haba y no podemos aplicar herbicidas, entonces tiene que hacerse a través de descargas o de laboreo, entonces se invierte bastante. Generalmente hemos hecho estimaciones de rendimiento que el maíz en la milpa pues, produce unos 700 kilos, 800, el frijol alrededor de 400 kilos, entonces se invierte mucho. Lo que estamos haciendo nosotros es algunas prácticas que nos ayuden a reducir algunos costos y a mejorar un poco el rendimiento. Bueno, aquí es una información de diversos autores de la importancia de la milpa. Pues es un sistema que nos brinda alimentos de calidad, es un sistema que si hay un efecto de una helada, pues a lo mejor va a afectar al frijol, pero al maíz no lo afecta, o la hoja de calabaza ayuda a mantener humedad porque protege al suelo de los rayos solares, se desarrollan menos malezas, en fin, aquí se mencionan algunos conceptos de las ventajas que tiene la asociación de estos cultivos. El frijol, por ejemplo, al estar fijando nitrógeno, le está pasando ese nitrógeno al maíz que está ahí. Entonces, estos cultivos ayudan mutuamente. ¿Sí? Así es. Bueno, pues vemos que la milpa nos proporciona flores, guías, calabacitas tiernas, elotes, ejotes. Las calabazas ya maduras, pues en dulce, se aprovechan las semillas. Si sembramos haba, pues podemos consumir las habas tiernas. Y al final, pues cosechamos grano de maíz, de frijol, de haba, de calabazas. Entonces nos produce muchos alimentos. ¿Sí? De hecho, esta es una milpa que tenemos ahí en Yamuclana, que está un estudiante que tenemos. Ahí está cortando las flores, las guías, aquí ya están preparando las quesadillas con trigos que también nosotros producimos. Entonces, es un sistema que, de acuerdo a diversos estudios, todo lo que podemos consumir de la milpa, estamos teniendo una dieta nutritiva y sana, consumiendo todo esto. Es mejor tener una milpa que un maíz solo, porque del maíz solo solamente vamos a consumir los elotes o el grano, y en el caso de la milpa no, van las guías, sí, van las flores, van las calabacitas, y todo esto aporta nutrientes para nosotros. Entonces es la importancia de estos sistemas policultivos. Así se cultiva bajo condiciones de temporal, pequeñas áreas, 1 hectárea o menos porque es costoso, ¿sí? Ojalá y fuera grande superficie, pero realmente es en pequeñas áreas. ¿Cuáles especies se usan? Pues maíz, frijol alrededor, calabaza, en fin, es lo que veíamos. ¿Sí? Entonces va abriendo el surco y aquí vamos sembrando nosotros, pero la semilla se trató con microorganismos, ¿sí? Aquí se está poniendo la semilla de maíz y aquí está la lombricomposta. Aquí tiene alrededor de 100 gramos, solo que agarra un puño, se le pone aquí y no le pasa nada al maíz. Aquí están las semillas y a un ladito está el abono orgánico, pero la semilla ya va empanizada, ¿sí? Pero también estamos sembrando, le digo, sobre residuos, o sea que no invertimos mucho en barbechar y rastrear, solamente abrimos surco y aquí está la milpa. Aquí sembramos el 5 de junio, maíz jaltepec, frijol criollo alrededor, calabaza, ¿sí? No se movió el suelo, digo, hubo residuos. ¿Y por qué estos residuos? Porque estos nos van a ayudar a conservar humedad. Aunque sea milpa, la semilla es lo mismo, pero aquí estamos reduciendo costos, ¿sí? Aquí está la misma milpa, aquí se está dando una segunda abonada, pero con abono de borrego. Aquí estamos aplicando casi lo que agarran 2 manos, se le pone la milpa aquí y se tapa, o sea, se entierra. Pues. ¿Para qué? Para que sea más asimilable por la planta. Entonces el abono del ganado es bueno, pero hay que taparlo. También es como si aplicáramos urea o 18-46, hay que enterrarlo y taparlo. De esa manera vamos a hacer que ese abono sea más aprovechable por la planta. Aquí se está aplicando lixiviados. Tenemos borregos y eso, todo el proceso que ustedes seguramente ya lo hacen, lo saben. Aquí estamos aplicando lixiviados a la milpa. Entonces esta milpa, el maíz fue tratado con microorganismos. En el momento de la siembra se aplicó lombricomposta, se aplicó ya también abono de borrego y aquí se le está complementando con los lixiviados
aplicado al suelo. Entonces, por eso le llamamos que es una milpa en transición agroecológica, ¿sí?